Bien, muy buenos días a todas, a todos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Nos encontramos en la semana 4 del curso. Recuerden que la próxima semana vamos a tener entonces un mini receso de clase, porque la idea es que no vamos a tener más material de clase, pero nos va a servir para ponernos al día. eh, a mí en la corrección de las tareas y todo eso, y a ustedes en avanzar en todo lo que tienen que entregar en el curso. Es para equilibrar ahí un poco el tema de la dedicación. Después de esa semana, sí tienen que entregar una tarea. Eh, Partimos al lunes siguiente, en la semana 5. ¿Sí? Voy a compartir para comentarles un poco qué es lo que vamos a hacer hoy día. Hoy día nos toca estudiar la famosa proporción áurea, la proporción divina, el número de oro, el número dorado, todas esas expresiones que han escuchado, me imagino, más de una vez y que las van a encontrar en distintos cursos, además, porque como aparece de forma recurrente por distintos lados, uno eh, está siempre escuchando de ella. Así que partamos con la definición. Fíjense que hemos estado este último tiempo dedicados a esto de dividir segmentos, sobre todo en división interior de segmentos. Piensen que esta geometría se desarrolló mucho antes de que los instrumentos de medición tuvieran la precisión que tienen actualmente. O sea, que hubiera siquiera, que tuviéramos un patrón de medición, etcétera. ¿Cómo obtener ciertos números en el fondo? Porque al final cuando hacemos una proporción, tenemos algún número subyacente, eh, simplemente con regla y compás, sin tener instrumento. Así es que una de las maneras que encontramos de construir números bien complicados es con los triángulos rectángulos, ¿se acuerdan? Porque raíz de 2 ya es un tema, no sabemos, o sea, solo podemos aproximarlo con nuestra regla, con el compás ahí, con la hipotenusa del triángulo rectángulo de lados 1 y 1, tenemos raíz de 2. Así que es por eso que hemos estado revolviéndola un buen poco con esto de dividir segmentos en ciertas proporciones. Y ahora vamos a ver esta división que es muy famosa, es muy eh, recurrente también. La división áurea de un segmento entonces se define como la división interior del segmento en lo que se llama media y extrema razón. Así es como uno lo lee en los libros. Es la división en media y extrema razón de un segmento. ¿Qué es lo que significa? Que la razón, acuérdense que la razón es una razón entre medidas. La razón entre el segmento de mayor longitud y el de menor longitud es la misma que la razón entre el segmento completo y el de mayor longitud. Entonces, eso es lo que tenemos ahí escrito de ese punto D. Divide mi segmento AB en proporción áurea si es que AD es ADB como AB es a AD. Escrito en cualquiera de las formas, ya sea con el que se repite en los extremos o en los medios. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Así que lo primero es cómo nos arreglamos, con regla y compás, acuérdense, para realizar esta división áurea con esos simples eh, explicaciones. Están viendo mi GeoGebra, ¿cierto? Sí, Sí, profe. Ya, tomemos un segmentito. ¿A quién se le ocurre algo? Bueno, cuando uno no tiene nada, tiene que empezar a chamullar nomás. Pongamos un punto ahí y veamos cómo es la división, la razón que queremos armar. Queremos poner ese punto
A ver, ¿cómo distingo para empezar dónde está ahí la división interior? ¿Se acuerdan? Necesito dibujar aquí las perpendiculares. ¿Sí? Necesito, déjenme tratar de escribir ahí. Quiero poner estas cosas con línea punteada mejor, porque cuando hago eso, y esto, y paso ahí el segmento, estoy dando cuenta de la división interior ahí en la razón AC es ACB, ¿verdad? Sí. Profesora, Cuéntame. consulta, ahí no se podría hacer como tomar ya valores que sabemos que están en esa proporción para definir, en este caso, el radio de la circunferencia. A ver, de nuevo, por ejemplo, déjate dar a entenderte primero. Mm, es que como es tan famosísima, yo ¿Ya? creo que tienen dos, eh, ¿Todos saben que es 1 más raíz de 5 media, dices tú? claro, o sea, es que aquí, por ejemplo, yo creo que ya hay ejemplos para medidas de AC y de BC. Algún ejemplo y Por colocar ejemplo, esa ¿cuál de ejemplo, Natalia? mm, mm, no sé. Hoy día vamos a tener los ejemplos. Acuérdense que estamos en este curso de geometría, muchas de las cosas que hemos visto son, como dice la Natalia, súper conocidas, pero lo que estamos haciendo es dándole los fundamentos desde equipo. No, tratamos de no pasar goles. Entonces, justamente en esta clase es lo que vamos a encontrar. Los ejemplos, la forma de construirlo, y de manera que donde lo encontremos ahora tan famoso ya sabemos cómo tratarla, digamos. ¿Ya? Eso es lo que estamos tratando de investigar, por eso es el ejercicio. ¿Cómo podría yo dividir en proporción áurea ese segmento con la simple definición que tengo? Ya, pero mi definición dice que esta razón AC es ACB tiene que ser la misma que AB es AAC, porque aquí voy a dejarlo un poquitito más claro, el segmento AC más largo que el segmento CB. No, cuando elijo el punto medio no estoy en proporción áurea, obviamente, ¿cierto? Ajá. Ya. Entonces necesito, por otro lado, saber cómo va a ser la división cuando haga AB. Voy a cambiar de color para que se note que hicimos otra. Va, esta. No, esta. ¿Qué estoy haciendo? Estoy leseando, ¿no es cierto? Porque no tomé compacto, tomé circunferencia. Ahí. Necesito esa, aquí, y esa, aquí. ¿Verdad? ¿Me están siguiendo, no? Profe, me perdí en el último paso. ¿Para qué se hace? ¿Qué es lo que están representando las circunferencias que marqué en moradito? La distancia AF es la misma que AB, ¿verdad? Sí, es así. Y la distancia BG es la misma que AC. Por eso tenía que tomar el compás para llevar esta distancia de aquí, la llevé y la puse aquí con mi herramienta compás y me dio BG. Esa es AB, es AC. Y entonces tengo exactamente la razón AB, esa AC. Ujú. Son distintas, por supuesto,
tal como estoy dibujando. ¿Se fijan? Ahí puedo hacer distintas razones. ¿Qué es lo que necesito para que el punto C me divide el segmento en razón áurea? Que el punto C esté ahí. Mm, ¿Lo ven? En la intersección, que hay una intersección entre los dos. Claro. Ah, ya. Tengo 2 puntos ahí jugando. Profesora, para construirlo entonces hay que hacer que calcen o hay una otra forma que calcen, sacar el punto medio entre esos dos. No, mira, ahí tengo 2 razones, ¿verdad? Sí, El punto H me dice que a H es a HB como AB es a H, ¿sí? ajá, El punto C me dice que AC es ACB como AB es a BE. Para que para encontrar ese punto que me va a dividir mi segmento AB en razón áurea, esas 2 razones tienen que ser la misma. ¿De qué ajá. manera consigo en geometría que esas 2 razones sean las mismas? Como dice el Byron, haciendo coincidir esos 2 puntos ahí. ¿Qué es lo que ocurre ahora con el punto H? Que por un lado está en razón a H es a HB, pero por otro lado está en razón a B es a H. Por lo tanto son iguales, ¿o no? Sí. El resto, Profe, cuéntame, Francisca. que me enredo un poco. ¿Puede hacerlo así como, o sea, primero hizo el segmento AB, después puso un punto en el segmento, después de eso trazó con el compás una circunferencia de radio AB con centro en A y después otra de radio AC con centro en B, ¿cierto? ¿Sí? Y luego marcó las intersecciones de esas dos circunferencias. Y para que hace, No, 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 no es la intersección de la circunferencia, Francisca, sino que es no, la pero con las dirección. rectas perpendiculares, O sea, el es puntito que el F punto y el G. C es el punto de intersección del segmento DE con el segmento B. Sí, Profe, pero Ya, la Fran se refiere a los F, a los F y a los G. La ya, el intersección. punto H igual, pues es el punto de intersección FG con AB, que es el que me divide internamente el segmento. ¿En qué razón? En la razón AF a BG. y es el punto C el que tengo que hacerlo coincidir con el punto H. Para que las 2 razones sean iguales. Pues si estoy diciendo que esas 2 razones son iguales, entonces tengo, yo sé hacer la división interior con este truquito como dice la Rocío, me gustó la palabra truquito, de trazar estas circunferencias en las perpendiculares para encontrar los puntos. ¿Sí? En realidad son arcos de circunferencia los que necesito. Sé hacer la división interior de un segmento, pero aquí me daban 2 divisiones interiores. Entonces, ¿qué es lo que hice? Hice cada una por su cuenta y después estamos en GeoGebra, entonces uno puede hacer estas cosas locas, las hice coincidir. Claro, y la pregunta de Byron es, bueno, ya, pero ¿cómo, eh, ¿cómo se asegura uno ahí que las hizo coincidir tan justamente? Entonces, claro, tenemos que encontrar un método un poco más matemático, pero aquí tenemos ya la herramienta como para hacerlo eh, a pulso, digamos. Profe, Cuéntame, Paola. pero se supone que la razón mayor debe ser como raíz de 5, ¿no? Finalmente es 1 más raíz de 5. Pero lo vamos a probar, así que no te preocupes. Ya. Pero ahora todavía nada, ¿se fijan? ¿De dónde habrá salido esa raíz de 5 que todos tienen ya en la cabeza? Eso es lo que tenemos que descubrir hoy día y que vamos
a descubrir a un nivel bien básico, así que no les va a parecer nada raro después, ¿sí? Pero aquí es en el fondo el ejercicio para entender de qué se trata esta división. Voy a separarlos de nuevo para que los miren. Las circunferencias rosadas, ¿qué es lo que me están diciendo? Fíjense que AD y AC es lo mismo, como número. Y por otro lado, BC y BE también. Entonces, este punto C me divide interiormente el segmento AD en la razón AD es a BE. Si reemplazo esos números, me dice que me lo divide en razón AC es a CD. Ya, bueno, qué fome, dirán ustedes. Si eso, obvio que el punto divide en esa razón. Ah, ya, pero es que yo quiero hacerla coincidir con otra, eh, con otra razón. Y para eso está este punto H. ¿Cómo conseguí ese punto H? Ahora fíjense, a B y a F miden lo mismo. Y BG, ¿verdad? Y AC miden lo mismo. Por lo tanto, el punto H me divide interiormente el segmento AB en la razón AF es ABG. Si reemplazo, es en la razón AB es a AC. Cada punto anda por su cuenta, pero gracias a GeoGebra yo puedo hacer que esos dos puntos se junten y ahora ese punto H cumple con que me lo divide en razón AH es a HB, pero también me lo divide el segmento en razón AB es a AH. Ah, era justo la definición de un punto que me divide el segmento en proporción áurea. Fíjense que es el único punto, además, me estoy dando cuenta ya al verlo en GeoGebra. Si me muevo un poquitito, ya esas cosas no coinciden. Para el lado que me mueva ya no coinciden. Hay un solo punto en el cual están ahí los dos en el mismo lugar y entonces ese es el punto de división áurea. No va a haber otro. Y lo estoy mirando geométricamente. ¿Estamos? También un poco para darnos cuenta y manejamos la herramienta esta de dividir. Ok. Voy a seguir. Necesito que vayan preguntando y me vayan diciendo, porque si no, no sé si me están entendiendo. Bueno, ahí estaba el monito, el que acabamos de hacer, el otro fue un punto C, aquí quedó un punto D, pero es eso, ¿ya? Ahí están ahí dibujadas. Bien, vamos a resolver entonces la proporción, porque lo que queremos saber es si hay ahí algún numerito asociado. Y como uno está acostumbrado a manejar las ecuaciones con X y con Y, llamémosle X al número AD y llamémosle Y al número BD, ¿sí? Voy a devolverme ahí a mi segmento. Aquí tengo mi segmento AB. Eso es, no me acuerdo, X parece, y eso es Y. La medida, no el segmento. Ahora son números. Ya me olvido de los segmentos, fíjense que son números y puedo ir a trabajar. Bueno, ¿qué es lo que significa entonces? El segmento mayor, X, es ahí, al segmento menor, como el segmento completo, la medida es X más Y, es al mayor. Esa es la proporción que hay que resolver. Fíjense que aquí no tenemos ni un drama, no hay número cero, así que en el denominador no hay nada raro. Uno puede multiplicar cruzado y ¿qué le queda? Le queda una cuadrática. X cuadrado menos y cuadrado igual 0. Si la resolvemos para X, eso lo sabemos hacer todos, ¿verdad? Obtenemos ese valor. X en función de Y, como X es igual a Y por 1 más menos raíz de 5 partido en 2. Simplemente usando la fórmula de la cuadrática. Al final de este curso vamos a aprender a resolver cuadráticas solamente con regla y compás, pero por ahora echamos mano a lo que sabemos de ecuaciones. Pero raíz de 5 es 2, y tanto, así que 1 menos raíz de 5 es un número negativo. No juega, porque aquí en esta
en este curso, como son medidas de segmentos, no hay medidas negativas. Esa es una razón para la cual no hacer geometría dirigida al principio. Uno puede solo jugar con números positivos. Así que en realidad es 1 más raíz de 5 el número que me sirve ahí. Así que si paso el i dividiendo para el otro lado, ¿qué es lo que me queda? Que la razón x es ahí, es 1 más raíz de 5 medios. ¿Conocían esta? No, pues no creo, porque no creo que nunca lo hayan visto como proporción. Esto de la proporción áurea, del número phi. ¿Alguien tiene algún problema por cómo salió, cómo se resolvió esto? Profe, yo desde anoche que he tratado de hacerlo y no logro llegar a la raíz de 5 medios. ¿Podríamos hacerlo? Claro, Por favor. no te preocupes. A ver, ¿dónde lo vamos a ir a...? Ah, pero si lo puedo hacer con... ¿Lo podría hacer ahí? Deja ver. No tengo la tablet ahí puesta. Entonces tengo que hacerlo. Mira, si multiplicas ahí cruzado, ¿qué te queda? X cuadrado. Ah, pesado eso. Ese. X cuadrado, ¿sí? Voy a ponerlo ahí, es igual al otro lado, X y más y cuadrado, ¿cierto? Esa es una y por si acá me quedo ahí medio. Ya. Entonces pasamos para el otro lado, para no equivocarnos con los signos. Yo por lo menos siempre me equivoco con los signos, así que no hago las cosas en el lado correcto. Menos XY. Pucha, disculpen lo artesanal de mi escritura. Y cuadrado es igual a 0. Entonces, el X y el Y son números. Y este juego de las ecuaciones es decidir dónde, cuando uno mira puras letras, cuáles van a ser nuestras incógnitas y cuáles van a ser nuestras constantes. Entonces voy a resolver esta ecuación para X. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que dice la fórmula de la cuadrática? ¿Cuánto vale X? Menos B. ¿Cuál es el B aquí? Es menos I, ¿verdad? ¿Está bien? Más menos, ¿No es I? perdón, ¿No es I? es que es Menos. menos B la fórmula. Así que menos por menos me da más, Ay, ¿cierto? Raíz, B cuadrado, I cuadrado, menos 4, no me va a alcanzar la hoja, 4AC, pero la vale 1 y el C vale menos I cuadrado. Así que es más 4 I cuadrado. Y la formulita, ¿se acuerdan? La fórmula esta milagrosa que uno jamás olvida, es además dividido por 2. ¿Está bien o no? sí. Sí. Ahora tenemos I cuadrado más 4 I cuadrado. Así que esos son 5 I cuadrado. Ujú. El I cuadrado puede salir fuera, así que me queda I nomás. I raíz de 5. ¿Sí? Y entonces saco el I para afuera, ahí está el I, y me queda 1 más menos raíz de 5 y todo partido en 2. Francisca, ¿qué tal? Sí, ahí estaba. No lo estaba resolviendo bien. Yo estaba despejando la X y no era eso. Ah, no, no puedes despejar la X. Qué bueno que lo hayas comentado. No puedes despejar la X. O sea, la forma de despejarlo es esta. Sí. Yo me imagino que esto lo deben. Bueno, es que como tuvieron ustedes un semestre tan peculiar, llamémoslo,
la forma, uno cuando demuestra la cuadrática, ¿qué es lo que hace? Juega a completar cuadrados, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué? Porque justamente completando los cuadrados es que logra ahí despejar la X, porque si uno trata aquí de despejar la X sola, bueno, siempre tiene la X para el otro, al otro lado, y no puede. Y entonces, completando cuadrados, logra tener ahí un X menos algo al cuadrado, que es lo que puede finalmente despejar. Eso es lo que uno finalmente llega a la fórmula de la cuadrática. Ya uno nunca hace la cosa de completar cuadrado aquí, sino que aplica la fórmula directamente. ¿Se acuerdan? Menos b más menos b cuadrado menos 4c en raíz partido en 2. Esa es la fórmula que ocupamos. Porque si no, aquí tendría que sumar un más xy y restarlo de nuevo para tratar de armar ahí un cuadrado. O no, nada que no me hagas caso. Tendrías que sumar un medio y cuadrado. Bueno, llegas a lo mismo de todas maneras. Así como llega uno a la fórmula. Voy a borrar para poder seguir. Eso siempre uno lo puede hacer cuando tiene varias variables. Muchas veces se queda como en pana de qué es lo que puede hacer para tratar de avanzar. Y el truco es ese. Ya, una de ellas va a jugar de variable, las otras van a jugar de constante. Y voy a jugar como si fuera algo con una pura variable porque ahí es donde yo me manejo. Y habitualmente encuentro alguna ayuda por lo menos. Bueno, con esa cosa llegamos a que la razón X ahí, fíjense que aquí no encontramos el valor de X, porque el X me queda dependiendo del Y, obviamente, pero encontramos la razón. La razón X es ahí, es 1 más raíz de 5 es a 2. ¿Y qué es lo que eran X e Y? Las medidas de estos dos segmentitos. 1 más raíz de 5, acuérdense que es 2, y tanto, así que eso es 3, y tanto, es a 2. O 1 más raíz de 5 medios es a 1, porque son proporciones. No es que esto mida 1 más raíz de 5, sino que la razón que hay entre estos dos segmentos es 1 más raíz de 5 medios. ¿Sí? No me dice cuánto mide, me dice en qué razón están las dos medidas. Bueno, ese es el famoso número phi, el número de oro. 1 más raíz de 5 medios. Su valor es 1,6 y tanto, pero en matemáticas siempre se trabaja ahí con todos los decimales escondidos en la raíz de 5. Pero lo bueno de este número, si uno empieza a mirarlo, es que lo puede construir, porque las raíces las aprendimos a construir todas. La raíz de 5 se puede construir y después el 1, el 2, el dividido por 2 el punto medio. Todo está fácil ahí de construir. Así que cuando uno tiene dos segmentos así, cualesquiera, ahora no en divisiones interiores, sino que dos segmentos que le tiran ahí a la chuña a uno, si uno hace la razón de sus medidas y encuentra que esa razón es phi, entonces se dice que ellos están en proporción áurea, o en proporción divina, o en proporción dorada. Todos los nombres que se pueden imaginar. Bueno, ¿cómo utilizamos ahora lo que quería la Natalia? El número phi para dividir el segmento en proporción áurea. Vamos al GeoGebra de nuevo porque esto necesitamos dibujarlo. Ahí. Voy a salir de aquí. Lo primero es construir el número 1 más raíz de 5 medios. ¿Cómo se construye raíz de 5? 5 es 4 más 1, así que me basta con construir un triángulo de lado, rectángulo de lados 1 y 2, ¿verdad? ¿Están ahí o no? Sí. Sí. Ya, bueno, lo que Yes. vamos a hacer entonces es construir un cuadrado, porque ahí me sale fácil buscar el punto medio. Fíjense que si EB mide 1, BC mide 2. Esos están en razón unos a 2. ¿Sí? No estoy tomando las medidas de los segmentos, estoy tomando sus razones. Así que voy a construir mi número
tomarlo con el compás. Ahí. No sé si me están siguiendo lo que estoy haciendo. ¿Alguien me puede decir cuánto mide EF? Raíz de 5. Raíz de 5. Perfecto. ¿Y cuánto mide AF? 1 más raíz de 5. O sea, O sea, es que como es el punto medio, o sea, no sé si sería 1, porque habíamos dicho que estaba a proporción. Es ya, que es una unidad. Pero no sabes cuánto mide. ya, muy bien, exactamente. Como estamos pensando en unidad, en proporciones, da lo mismo. Podría pensar, como dice la Francisca, que el 1 es AE. Podría pensar que AE es una medida A cualquiera y entonces todo me va a quedar multiplicado por A. Pero lo que importa es que estoy construyendo el número raíz de 5, ya sea que sea un múltiplo de algo o que sea referente a la unidad 1 igual a AE. No importa. Como estos están en razón 1 es a 2, esto de aquí, en razón, en relación a ED, mide raíz de 5. Tú tienes razón, si yo tomo una regla, EF no va a medir raíz de 5, pero en mi construcción, si pienso que AE mide 1, que es lo que me importa, entonces EF mide raíz de 5. ¿Está bien? Y por lo tanto, AF mediría 1 más raíz de 5. Así es que si voy a tomar mi punto medio, ese segmento que lo voy a marcar ahora ahí en rojo, este segmento AG, déjenme quitarle a este el color ahí para que se note más. No, no se nota mucho. Este segmento AG mide, me tomo todo el segmento, no es muy, mide 1 más raíz de 5 medio. ¿Qué les parece? Chicos, El AG, profe. el AG mide 1, si AE lo considero como que mide 1, ¿sí? AE mide 1, entonces AG mide 1 más raíz de 5 medio. Y eso es como por la división externa e interna, ¿o no? No, esto es la materia del semestre pasado. Mire, voy a marcar ese ahí para que lo vean. Hagamos esa cuenta. AE es mi unidad, ese mide 1. Así que este es un cuadrado de lado 2, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, mi triángulo EBC tiene un cateto que mide 1 y un cateto que mide 2. Por el teorema de Pitágoras, entonces, S mide raíz de 5. ¿Está bien? Sí, profe. Ya. Y entonces ahora, con mi compás, tomé S y lo fui a cortar aquí a la prolongación de AB. Por lo tanto, EF y SC son radios de una misma circunferencia. Como SC mide raíz de 5, EF también mide raíz de 5. Ujú. Ya, pero yo necesitaba 1 más raíz de 5, por eso es que lo vine a hacer aquí en el punto medio de este cuadrado, para usar uno para construir y el otro para después sumar. Esto mide 1 y esto mide raíz de 5, así que el segmento completo AF mide 1 más raíz de 5. Fantástico, porque lo que me estaban pidiendo era 1 más raíz de 5 medio. Lo único que tengo que hacer es buscar el punto medio de AF, lo encontré ahí en G, y entonces este segmento AG mide 1 más raíz de 5 medio. ¿Está bien? Sí, profe.
entendí el procedimiento, pero como que aún no me queda claro por qué AG mide 1 más raíz de 5. No, AG mide 1 más raíz de 5 medios. AF mide 1 más raíz de 5. Lo que pasa es que Ya, profe. Clarito, clarito. aquí le voy a poner el nombre, una M, para que claro, que es el... M es el que mide 1 más raíz de 5 medios. AF mide 1 más raíz de 5. Y ahora sí, profe. Ya, qué bueno. ¿Y los demás? ¿Los demás? Todo claro, profe. Yo también entendí, pero Qué Harto bueno. más claro, profe. Ok. Lo bueno al hacer esa construcción es que mi unidad AE puede cambiar todo lo que quiera, ¿cierto? Puedo darle cualquier medida porque lo que estoy dejando es la proporción. Bueno, ¿y si ahora me dan un segmento cualquiera? Aquí tengo un segmento que estaba por aquí pajareando y me dicen, divídalo en proporción áurea. ¿Quién me dice qué podemos hacer? el punto medio. Y después hay que trazar una perpendicular a ese segmento y Ya. como marcar el radio, se podría decir, como para hacer el lado, el 2 en la perpendicular, para formar nuestro cuadrado. Y después el triángulo con el punto medio. ¿Ya? Ok. Como ya Podría hicimos ser. toda esta construcción, ¿por qué no nos ahorramos un poco de trabajo? Yo creo que igual podríamos ocupar a M, pero no sé muy bien de qué manera. Bueno, aquí, ¿se acuerdan? Hicimos una clase de eso. Tomemos el compás. Tenemos que dividir este segmento GH en razón 1 más raíz de 5 medios. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir con mi compás, tomar el 1 más raíz de 5, copiarlo aquí. Ahí, ¿cierto? Y después tomar el 2 con mi compás. El 2 era el lado al cuadrado, así que está ahí. Intersectar, ¿cierto? Y después, tenía que unir este punto, ¿se acuerdan o no? Con este. ¿Y después qué hay que hacer? No se acuerdan nada. Una paralela a Una esta. paralela, ya menos mal, gracias Francisca. Una paralela a esto que tracé, que pase por ahí. ¿Sí? Y en ese punto de intersección, está justamente el punto que me divide mi segmento GH en proporción áurea. Profe, Bueno, yo me acordaba de la paralela, pero no entendí la parte cuando copió el lado del cuadrado. porque el número phi es 1 más raíz de 5 medios. Entonces, lo que dije fue, voy a buscar un punto que me divida mi segmento en razón 1 más raíz de 5 es a 2. Entonces copié el 1 más raíz de 5 aquí y el 2 acá. Ya. Era exactamente lo mismo y justamente esperaba la pregunta que acabas de hacer. Sí, voy a ir por este otro lado para que lo vean. Claro que me tengo que mover un poquito. Si ocupo exactamente lo que habíamos... Voy a tirar ese punto para allá para que no me estorbe. Para dividirlo con el número de oro, que es el 1 más raíz de 5 medios, no es el 1 más raíz de 5. Bueno, voy a ir a tomar mi compás. ¿Dónde estaba mi 1 más raíz de 5 medios? Aquí que lo construí, ¿verdad? Ahí. Busco el punto de intersección. Y ahora, ¿qué tengo que copiar aquí? Es 1 más raíz de 5 medios. Es a 1, ¿verdad? Así que tengo que ir con mi compás
el 1 lo tenía aquí y ponerlo ahí. Punto de intersección otra vez. Y después la técnica es la misma. Segmento, paralela. ¿Dónde debería ir a dar? Bueno, al punto N, porque son dos técnicas para llegar al mismo punto. Acuérdense que ya miramos en el GeoGebra y no nos puede dar más de un punto. En esta de aquí usamos la razón 1 más raíz de 5 es a 2. En esta de acá usamos 1 más raíz de 5 medios es a 1. La misma, por supuesto, exactamente la misma. Pero a veces por razones de espacio o por comodidad o por lo que uno tiene construido, usa la razón que le convenga. Lo que dice la Francisca también, uno no siempre tiene construido aparte. Aquí lo hicimos aparte para estar mirando bien la construcción y después llevarla a las rectas estas donde vamos a hacer la división usando el teorema fundamental. También uno puede construir aquí el cuadrado y hacer toda esta faramalla para ahorrar espacio, no sé, por distintas razones. ¿Está bien? Profe, Cuéntame. era primero la circunferencia de radio AF, ¿cierto? Voy a... Es que me pierdo. sí, bien. La primera que hicimos, esa que ahora está en rojo, no, en verde, es la que me marcó este GJ, que es AF, la medida AF, que era lo que habíamos construido como 1 más raíz de 5. Y entonces, la siguiente que construimos, la voy a poner ahí en azul, fue para dar cuenta del número 2. Para que, acuérdense que cuando voy a construir, usando teorema fundamental, cuando voy a hacer división interior, lo que hago en la recta auxiliar, digamos, es poner el numerador y el denominador, donde los quiero. Esto, 1 más raíz de 5 es a 2. Eso fue lo que hicimos, Francisca. Ya. Esto, en realidad, de verlo a otro que lo haga, no suele ser muy útil. Pues aquí la gracia es que ojalá lo puedan hacer ustedes y se den cuenta, bueno, para eso son las tareas, para obligarles un poco a que practiquen. Volvemos a la presentación. Ya, entonces, el número phi, la gracia es que como el raíz de 5 es la hipotenusa del triángulo 1, 2, uno lo puede construir, y ahí había una técnica para construir el 1 más raíz de 5 de manera rápida, pero si uno se demora más pasos y lo construye igual, da lo mismo. Aquí, se fijan en la presentación, lo traje así, aquí está la construcción del cuadrado. Y entonces el AF es lo que está haciendo como 1 de mi unidad. El H es el 1 más raíz de 5 medios y el 1. Lo mismo que hicimos recién. Pero la gracia es que uno construye ahí el cuadrado, entonces ahí tiene su raíz de 5 y lo puede bajar ahí con el compás a donde intersecta. Entonces es fácil de construir además. ¿Sí? Bueno, un rectángulo que tiene la propiedad de que sus lados están en proporción áurea es lo que se llama un rectángulo de oro o un rectángulo dorado. ¿Sí? Cuando el lado más largo es al lado más chico, como el lado total es al lado más largo. Eso es lo que se llama un rectángulo dorado. Se supone que es porque está en perfecta armonía, es el mejor rectángulo, el rectángulo más rectángulo que uno puede construir. Esa es como la idea. Bueno, ¿cómo construimos un rectángulo que esté en esa proporción? Que sus lados estén en proporción dorada. Vamos a mirar, ¿qué podemos hacer? Ya, tengo que cambiar de...
¿Quién se le ocurre algo? Tendríamos que hacer lo mismo que ya habíamos hecho respecto a un segmento. A ver, te sigo. Segmento. O sea, hacer lo mismo que habíamos hecho con la proporción. Ahora, de eso podríamos hacerlo con el cuadradito. Ah, ya. Tú dices, hagamos exactamente lo mismo que antes. Tracemos una recta ahí, ¿sí? Y ahora hagámoslo aquí. Ay, ¿qué pasó que no me quiso hacer caso? Ahí. Hagamos encima el cuadrado, punto medio, entre A y B. ¿Por qué hago ese punto medio? Porque ahora entonces GD, si GD mide 1, DE mide 2. ¿Se acuerdan? Eso es lo que estamos haciendo y entonces este es el segmento que me mide raíz de 5. Si es que AG es el 1, por supuesto. Y entonces tomo mi compás y esta medida la llevo a mi recta auxiliar. ¿Qué es lo que tengo ahí? Que AH mide 1 más raíz No de más 5. raíz de 5. 1 más raíz de 5. Puedo usar ese mismo 1 más raíz de 5 y no me hagan caso. No, todavía no, me estoy acelerando. ¿Sí? Puedo usar este mismo 1 más raíz de 5, pero en ese caso, voy a esticarlo un poco. En ese caso tengo que copiar el 2. El 2 está aquí. Estaba acelerando. Ahí. Y ahora sí, trazo segmento. Trazo paralela. Punto de intersección. Ahí tengo, espero, 1 más raíz de 5 es a 2, ¿cierto? Ahí tengo mi división áurea de mi segmento. Ya, ¿y ahora? Entonces, ¿qué hago? Trazar paralelas. Es que ahí tengo una pequeña duda. ¿Qué pasa con el otro lado del, del rectángulo? Porque se podrían trazar, o sea, rectas perpendiculares a AB. Ya, si yo te estoy siguiendo tus ideas, ¿no? Ahí y aquí. Perfecto. Sí. Y después de eso, es que esa es mi duda. Ahora no entiendo cuánto mide como el otro lado. El otro lado debería ser JB. Exacto, muy bien. Pero ¿dónde tengo que tirar, dónde tengo que dibujar el JB? En esa perpendicular que trazo. Sí, sobre una de las perpendiculares. A ver. O sea, sobre las dos perpendiculares. Sobre una y después hacer la intersección. Colocarle la paralela. Es lo Claro, mismo que o dibujarlo en los dos, ¿no? la paralela a No, AB. la de abajo. Ah, bueno, la de arriba, la de abajo, da lo mismo. Pero la de Sí, abajo va a quedar como más, estaba más más despejadito. libre. Ah, despejadito, ya, ok. Eso. Ya, acá abajo. Muy bien. ¿Ya? Y Y al otro ahora lado tendría que hacer lo mismo, ¿no? se O puede puede trazar trazar la la paralela. paralela también, profe. También Sí, puedo trazar la paralela, sí, tienes o toda la la razón. perpendicular a la recta LB. Y entonces tendríamos nuestro rectángulo dorado. Voy a dejarlo ahí.
¿Así? ¿Se ve dorado ese rectángulo? Mm, Está rosado, pero sí está en proporción. No sé, yo lo encuentro muy alargado para que se vea en proporción áurea. Profe, yo sigo teniendo la duda de, por ejemplo, AN tiene que estar Era en algún tipo. AJ. No sé, deja que termine la Natalia, Francisca, y ahí pregunta. ¿Qué es lo que está diciendo Natalia? ¿AN? Sí, es que me pierdo con AN, tenía que ser, es que como estaba diciendo la Fran, es AJ, entonces debería. Exacto. Sí, exactamente. Sí, Dividimos porque nuestro segmento AB en razón áurea y entonces me quedó AJ como el lado más grande, JB como el lado más chico, pero la definición de rectángulo de oro dice que los lados están en proporción áurea. Ah, y entonces mi rectángulo no era ese, ¿cierto? ujú. La perpendicular que tenía que trazar era aquí. Y ahora sí, ahora lo voy a hacer con paralelas porque... ¿qué color le vamos a poner? Naranjo. Dorado. Ah, no hay dorado. Seguramente se puede hacer el dorado, pero... ese tiene pinta de estar, de ser un rectángulo dorado en proporción áurea. Sí, ese sí tiene más pinta. ¿Les profe, recuerda algo que conozcan físicamente que así les hace como La bandera de recordar Chile. la bandera de Chile? En el curso de informática vimos que antes la bandera de Chile estaba construida en proporción áurea. pero la antigua. Sí. Sí, Sí. la antigua, exactamente. Ya, pero algo que, no que les hayan dicho, algo que a ustedes les suene como, esto yo lo he visto en alguna Profe, la cosa como esa de los paralelogramos y trazar la, ¿cómo se llama? La diagonal. no sé, ¿qué es lo que, qué es lo que me quieres decir? No, un O objeto sea, en su vida, algo que tengan ahí cerca en su mano. Mm, Hay muchas cosas, pero algo que debería recordarles alguna de sus tarjetas, las tarjetas de crédito, las tarjetas para entrar a la biblioteca, en general siguen este diseño. Ya, así podemos construir un rectángulo entonces en proporción áurea. ¿Sí? Tengo que darme ese segmento de manera que los dos lados estén en la proporción que definí, que es el 1 más raíz de 5 medios. ¿Sí? Este es uno de los tantos métodos con los que podría haberlo hecho, por supuesto. Estábamos ahí investigando. Si es que podíamos hacerlo y si podemos, menos mal. Bueno, aquí dejé un teorema que es bien clásico, y es que si uno pone dos rectángulos de oro congruentes, uno acostado y el otro pegadito, así como está en la figura, si uno traza esta línea AC y la prolonga, llega a F de todas maneras. Estos tres son colineales. Lo cual no pasa en cualquier par de rectángulos que uno ponga, congruentes que uno ponga ahí, por supuesto. La gracia es que estos son triángulos de oro. Rectángulos, disculpe. Bueno, ¿cómo se hace esa demostración? Lo que me interesaba que miraran. Yo puedo trazar AC y puedo trazar CF. Y como dibujé mis rectángulos de oro y todo, claro que me dan colineales, pero eso no es una demostración. ¿Cómo demuestro colinealidad en general? Parece que ya lo hemos hecho antes. Demuestro que el ángulo que se forma ACF es extendido. ¿Cierto? ¿Está correcto? sí. profe, Sí.
Cuéntame. ¿Y AC con CF igual estarán en razonable o no? AC con CF. Sí. No sé, habría que mirarlo. No se me Es que ocurrió. como el número es como tan bacán. Hay que sí. Capaz es una buena pregunta, fíjate. Voy a mirarlo. No es difícil de mirar por lo demás, porque como tú sabes que esto mide 1 más raíz de 5 y estos dos esencialmente, porque hay una A que es el múltiplo, y esto también. Si esto mide 2, esto mide 2, así que esto de aquí mide 1 más raíz de 5 menos 2. Por lo tanto, puedes hacer puedes calcular esa hipotenusa y esa otra y mirar en qué razón están. Capaz que sí, la verdad es que no sé, pero sé cómo encontrarlo. Bueno, pero Entonces, estábamos hablando, ¿sí? es que es en el rectángulo va a ser que AD mide 1 más raíz de 5 y DC mide 2. Claro. Eso es cierto. Ya. Es que O se sea, me mezclan los números. si son rectángulos de oro, esa es la razón en que están. O sea, puede que mida 1 más raíz de 5 por 23, pero entonces el otro lado Sí, mide 2 por 23. Eso es lo que ya. significa que estén en esa razón. Y por eso es que uno puede asumir, como tú bien dijiste, si mi unidad es BC medio, entonces eso mide 2. Y eso mide 1 más raíz de 5. Para no estar estorbando con la letra nomás. No, no es más que eso. Bueno, pero estábamos que cómo uno demuestra colinealidad. No es fácil en general, si uno dice, bueno, ¿y de dónde saco que estén en una misma recta? Ya entro en temas de conjunto, que pertenezca al conjunto y todo lo demás. No, pues lo único que tengo que hacer es ver que si yo formo ese ángulo ACF, ese ángulo es un ángulo extendido, porque entonces eso es lo que significa, que son colineales. Y si no me da extendido es porque no son colineales. Así que por ahí va la demostración. Y eso es lo que hacemos. Tracé AC y tras SF, claro, como yo hice el dibujo en GeoGebra, me dan ahí colineales, pero eso no es lo que sabemos. Bueno, pero sí sabemos algunas cosas, así que ¿cómo hacer tanto que no podamos demostrar? ¿Qué es lo que sabemos, por ejemplo? Profe, ¿no se puede extender el segmento DC ¿Ya? por el tema de que son paralelas? Entonces, o sea, DC es paralela a AB, ¿Ya? entonces ahí ¿Y? establecer ciertas cosas. Ya. De acuerdo, sí, podrías, pero no lo vamos a necesitar, así que no voy a rayar de más para no contaminar mucho mi dibujo. Porque Ya, lo que quiero es demostrar que el ángulo es extendido. Pero nosotros ya tenemos que este ángulo de aquí Tan es recto. un ángulo recto, ¿cierto? sí, Así es que lo único que necesitaría es demostrar que el ángulo DCA y el ángulo GCF son complementarios, ¿o no? Si sus medidas suman 90, estaría al otro lado. ¿Podría hacer eso? Vamos a ver. Me voy a fijar. Eso está medio naranja, así que me voy a fijar en este ángulo. A ver, ¿qué podría decir yo de ese ángulo? Es congruente con DCA por ser ángulos correspondientes entre paralelas. Pero es que ahí estoy usando que AF es una transversal, o sea, estoy usando justo lo que no he demostrado. Es muy Ah, fácil que eso le pase a uno, pero no puede usar eso. Pucha, acá hay que fome. Entonces, lo único que puedo decir es que ese ángulo GFC es complementario con CFE, ¿verdad? Sí, Y por lo tanto, CFE es congruente con GCF, ¿o no? Sí, porque el triángulo CGF es rectángulo,
Por lo tanto, la suma de las medidas de los dos ángulos agudos tiene que ser verde más rosado. Sí. Así que sí, pues, está bien. Ah, y por otro lado, me acabo de dar cuenta con eso que acabo de dibujar, que el ángulo GFC sí es congruente con el ángulo EAF. ¿Por qué? Porque el triángulo AEF es un triángulo rectángulo y entonces si uno de los angulitos lo marqué en rosado, el otro tiene que ser verde porque también tienen que ser complementarios. ¿Sí o no? Sí. Y Profe, yo me entonces, perdí. ¿dónde te Después perdiste? de, ¿Quién se perdió y dónde? Yo me perdí desde cuando hizo lo de los dos rosaditos. Ahí. No tuve idea qué hacer porque justo mi tentación fue usar esa como transversal, pero no la tengo como transversal. Tengo AC por un lado y CF por otro. Podrían estar chuecas. En realidad uno debería dibujar las chuecas primero, pero claro, el GeoGebra no hace eso. Así que no me tengo que tentar. Y entonces me fui a mirar este ángulo recto de aquí, el GFE. Esos ángulos yo sé que son rectos porque lo que tengo son rectángulos. ¿Sí? Claro. Así Sí. que ahí no hay ningún problema. Y entonces tenía estos dos angulitos y dije, estos dos angulitos son complementarios. Y uno lo marqué en verde y el otro en rosado para que se me haga más fácil. Y con ellos voy a jugar. Esos dos son complementarios, pero yo sé que los ángulos agudos en un triángulo rectángulo también son complementarios. Y se acuerdan Ah, que la tarea, no sé, 1 o 2 del semestre pasado fue demostrar que los ángulos complementarios son todos congruentes. Entonces, este ángulo verde tiene como complemento el ángulo rosado. Por lo tanto, ese ángulo que está aquí va. ¿Qué pasó? Ha de ser rosado, ¿o no? sí, ahora sí entendí. Ya. Y por otro lado, como este es rosado y este triángulo también es rectángulo, este angulito de aquí ha de ser verde. Ujú. Podemos dibujarlos todos. Bueno, aquí sí que ya tenemos una transversal entre paralelas, así que este es verde. Profe, yo ahí tengo una pregunta. Cuéntame. Al hacer el verde de abajo, el DAE, complementario al AFE, ¿no está como asumiendo que es recta la recta ya? O sea, la línea ya. Tienes toda la razón. Porque Tienes toda la razón. Acaba de pasar de largo. Igual, de todas maneras. Toda la razón. Estoy hasta ahí nomás, pues claro. Este no es complementario. ¿Y qué voy a hacer ahora? Profe, la justificación ahí es porque no sabemos si es que es un triángulo todavía. Exactamente. No Ah, sabemos que es un triángulo. Oh, qué mala suerte. ¿Qué puedo hacer? ¿Alguna ayudita? Poquita. Nada. Pucha. Y entonces, Profe, ¿y si se extiende el segmento DC? el segmento de C, lo que quería hacer la Natalia, ya yo no lo quería ocupar, pero bueno, lo voy a extender para acá, ¿ya? Ok, Ahí tendríamos el otro ángulo verde. ya, de acuerdo. El otro ángulo verde está aquí, muy bien. Ese ángulo de aquí es recto, también, bien. Pero no tengo ángulos opuestos por el vértice, que es lo que me Profe, encantaría poder usar ahí, ¿verdad? ¿Y por qué no, Profesora, profe? El, porque todavía tenemos Porque por lo no mismo, sabemos ¿cierto? que Todavía no AC y tenemos CF fijado están en la eso. misma línea. profe, pero... Ay, Espera, no. dame un segundo. Voy a ir al GeoGebra. Vamos a volver al tiro a la demostración. Ah, tengo que salir de aquí. No, tengo que borrar primero. Uf, mucho deseo. Terminemos la demostración primero, entonces. Ya, no, soné con la historia de los ángulos, porque claro, si ustedes se fijan, todo lo que pude hacer aquí con mis ángulos, puedo hacerlo acá también,
pero son con otro color. Yo sé, por supuesto, que este ángulo de aquí con ese también son complementarios. Pero lo que no sé es que sean congruentes con los otros que construí. Así que no me está sirviendo. Lo Pero que hay que hacer es trabajar con los lados de los triángulos, ¿cierto? Exactamente. Encontrar la proporción ahí. Porque algo me dice que esos dos triángulos tienen lados proporcionales. ¿Cuáles dos lados? El DA es a GC como Sí. DC es a GF. Sí, lo vamos a probar eso un poco rato. Todavía no lo tenemos, pero lo podemos tener rápidamente. Porque nosotros aprendimos este truco. ¿Qué pasa si traslado mi GC aquí? Supongamos que ahí lo trasladé con el compás. Y mi GF lo traslado aquí. Y formo este triangulito. Trasladé GC y trasladé GF a este ángulo recto, así que por criterio LAL, esos dos triángulos, el amarillo con el rojo, son congruentes, ¿verdad? Sí, Ok. profe, Bien. ahora por demostrar sería que son paralelas. Eso mismo voy a preguntar, profe, porque Sí, pues, ahí no porque sabemos si es paralela todavía. No, pues, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es tenemos que los mi triángulo ángulos. amarillo y mi No, pero esa triángulo es mi naranja, pregunta. Eso no está por demostrar, ¿o no? nuestro por demostrar es que el ángulo ACF es un ángulo extendido. Y empezamos a jugar con los ángulos y todo, y quedamos en pana. Pero ya tenemos los ángulos. ¿Y cuál es nuestro juego cuando uno tiene ángulos? Tratar de trasladar para tener paralelas, ¿cierto? Entonces estamos tratando de replicar la técnica a ver si nos resulta. ¿Qué hicimos? Nuestro triángulo naranjo lo trajimos aquí y lo convertimos en ese triángulo amarillo. ¿Cómo? Trasladando la medida GC y la medida GF y formando eso. Y entonces tengo, por criterio LAL, porque aquí hay un ángulo recto, dos triángulos congruentes. Y al ser triángulos congruentes, lo que tengo es que ese ángulo de ahí ahora sé que es verde. ¿Sí? Y este ángulo de aquí ahora sé que es rosado. ¿Está bien? Ahora me perdí yo. ¿Qué es lo que ando tratando de hacer? Ya, sí, no, ya me encontré, ¿o no? Sí. Lo único malo es que no lo dejé escrito. ¿Está bien o no? Ese ángulo es verde y ese rosado. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ahora voy a tener que usar lo que sé de los lados, porque yo no sé, lo que yo quiero, por supuesto, es que estas cosas llegaran a ser paralelas, porque ahí este sería verde y estaría al otro lado. ¿Estamos de acuerdo que ese camino me encantaría encontrarlo, verdad? Pero ahora lo que voy a tener que hacer es usar las proporciones que tengo. Porque acuérdense que el recíproco del teorema fundamental dice que si estos lados son proporcionales, entonces estos segmentos son paralelos. Flauta. A ver, ¿y cómo son esas proporciones? Voy a tener que escribirlas aquí. Eso les voy a pedir paciencia con mi... ¿Cuánto mide DC? 2. No, 1 más raíz de 5. 1 más raíz de 5. Muy bien. Uf. Patético, ¿cierto? Ya. Profe, DC, ¿sí? pero esto no se puede mostrar que es extendido haciendo paralelas y luego,
o sea, haciendo puras paralelas, porque, por ejemplo, como nos decían que era un rectángulo, ¿verdad? ¿Sí? Como si hacemos una paralela sabemos que GF es paralelo a BE y creamos una paralela que pase que pase por el punto C. Entonces Espera, trazamos, ¿que F es paralela a qué, perdona? EB es paralela con GF. Por ¿EB? C, EB, B, no D, EB. Ah, EB es paralela con GF, ya, ok. Sí. Y Sí, trazamos una paralela que a esa en C. No sabemos que es extendido aún, pero pasamos una paralela. ya, Luego unimos F y unimos BE. Ya ahí por ejemplo, el punto de ahí al lado que extendimos, ujú, que ya, este de el acá, punto, este, sí, ese, ujú, si le ponemos cualquiera, ya, como el ángulo que hay en E ¿cómo se llama esto? Rectángulo. El ángulo que se va a formar en CHF también va a ser rectángulo. sí, Ya, perfecto. si nosotros luego hacemos como es rectángulo, 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 sabemos que eso también es un cuadrilátero. No sabemos qué cuadrilátero es, pero es un cuadrilátero. Si nosotros trazamos la diagonal de BH, Ya, como es diagonal, sabemos que nos va a dividir el ángulo en 45 y 45. sí, ¿te escucho? Y, y como... Y 45, 45, 45, 45. Espere, que acá lo tenía anotada. Como son, como son paralelas, los otros también debería ser paralelo. Y luego, por ejemplo, si nosotros hacemos en AC, como también sabemos que es un cuadrilátero, que es en base, la diagonal AC, también va a ir el ángulo en A mide 45 y el ángulo en AC 45 para que se cumplan los de 180. Entonces, No, como, eso no mide en 45. Era Rocío, ¿cierto? no, Javi, ¿No? ¿Quién? Javi, Javi, Javiera. sí, sí, Eso no mide en 45. Porque pero si como, midieran 45, fíjate, este mediría 45 y este 45, entonces estos lados tendrían que ser congruentes y no son congruentes. No sé cuánto miden, pero 45 sé que no. pero como haces diagonal, ¿no debería? En un cuadrado, pero no en un No, rectángulo. Mm, En un cuadrado sí, pues, ese es 45. Pero el argumento, me crees, ¿verdad? Este lado sí, AB no mide lo mismo que DC, por lo tanto, si este midiera 45, este también tendría que medir 45. No puede ser. ya. Está bien. Bueno, es súper bueno eso que estén pensando en distintas maneras de jugar y uno puede llegar a distintas demostraciones. O sea, aquí estamos haciendo una y nos hemos demorado justamente porque hemos tratado de explorar ahí, porque uno se va por distintos lados y algunos resultan y algunos no. Bueno, estaba tratando de escribir las proporciones. Entonces, DC es 1 más raíz de 5. No sé si se fijaron a todo esto con todo lo que dijo Javiera. El BEHC es un cuadrado, ¿ah? Este mide 2 porque es el lado de ese rectángulo y este mide 2 porque es paralelo, congruente con ese. Así que ese es un cuadrado. Así que ahí sí que miden 45. Bueno, este lado era 1 más raíz de 5. Este lado de aquí, ¿cuánto mide? 2, 2. Muy bien, 2. ¿No? No, está bien ahí. 2. Ya, esa es una. No, voy a borrarla mejor. Trataba de poner una coma, pero voy a cambiar de color. profe, me perdí. ¿Dónde te Es perdiste, que, Fran? es que yo siento que DC es 2 porque se supone que 1 más raíz de 5 es menor o mayor que 2. Es Raíz de menor. 5 es más que 2, ¿verdad? Así que 2 coma y tanto más 1 es 3 coma y tanto. Ay, con razón, yo estaba toda perdida. Lo había visto en ¿Sí? revés. Ya, ahora sí, profe. Ya. La razón de esos Sí. lados es 1 más raíz de 5 es a 2. Cuéntame.
Disculpe, me perdí porque era un cuadradito el de abajito. El BEHC. Sí. A ver, estos dos rectángulos, el rojo y el cian, son congruentes. Si AB mide 1 más raíz de 5, BC mide 2. Ya. Entonces, BC mide 2. Pero como el otro está puesto en el otro sentido, GF es el que mide 2, que es lo mismo que BE. Y todos son ángulos rectos, así que este es un cuadrado. Ah, ya. Ahora sí. Buena, ¿sí? Ya. Ok. Gracias. Ya, escribí. Yo trato de adivinar y me carrileo de quiénes son, porque yo no tengo vista de ustedes. Pues, yo tengo una cosa fija aquí. En este minuto está la foto de Brian, la de Natalia y la de Byron. Y el cuadradito Francisca. Todos los demás están en una nebulosa mientras estoy presentando. Así que discúlpenme si les pongo cualquier nombre. Prefiero ponerles un nombre que inventado por si acaso. No, no es tan bueno mi oído como creía. Está bien. Entonces, volvemos. Estoy tratando de demostrar que esa línea amarilla que tiré ahí es paralela con AC, porque ahí estaría al otro lado. Pero no sé cómo. Entonces me voy a ir al recíproco del teorema fundamental y voy a tratar de estudiar la proporción de los lados. Y entonces dije, de C, 1 más raíz de 5, de algo, 2. Y a este otro lado, ¿qué es lo que tengo? AB, ¿cuánto mide? 1 más raíz de 5. No, 2. 2. Muy bien. 2. Y este lado cortito, ¿cuánto medirá? Eso está más difícil. Es como que mide la cosa Profe, completa. Sería como ¿Ya? 2 menos 1 más raíz de 5. ¿O no? Al revés, ¿verdad? Alguien dijo profe, pero no supe quién. Mide 1 más sí, raíz de profe. 5 menos 2. Paola, cuéntame. Ese 2, el naranjo, ¿de dónde salió? ¿De qué es lo que mide 2? Estoy midiendo este lado de acá ahora. Entonces, AD mide 2. Ah, ya. El rectángulo dorado. Entonces quiero saber cuánto mide ese chiquitito. Y parece que la Javiera estaba diciendo cuánto medía ese chiquitito. ¿Cuánto mide Javiera? No sé, profe. Profe, Este yo No, soy no. Fernanda. Yo había dicho 1 más raíz de 5 menos 2. Ya, perfecto. Exactamente. Este ladito de aquí, acuérdense que lo copiamos de aquí, así que es la medida en GC. ¿Y cuánto mide GC? Bueno, GB completo mide 1 más raíz de 5. Y a eso hay que quitarle ese 2. Así que es 1 más raíz de 5 menos 2, lo que está diciendo la Fernanda. Y eso es 1 más raíz de 5 menos 2. ¿Qué te pasó, Javiera? Es que ahora que estaba viendo lo que había hecho en antes, me aclaré un poco y lo pude hacer mediante puros ángulos. ¿Ya? Entonces, no sé. Que ya. A ver, mira, dame un segundo. Déjame Sí, terminar aquí porque si no van a terminar todos sí, muy enredados. Y ahí miramos tu demostración. sí. Creo que podría ser, o sea, me convence. No sé Bueno, si a usted le convence, pero creo que a mí sí me convence. ya, pero dame un segundo. Déjame terminar aquí. Entonces, Profe, ¿qué pasó? disculpe, me sigo confundiendo con lo de los lados. A ver, Porque, por ejemplo, DA mide. ¿Cuánto medía DA? 2, pues. 2. 2, pero DC no es como más larguito que DA. Sí, pues y por eso se mide 1 más raíz de 5, si son rectángulos Ah, dorados. verdad, verdad. Esa es la Ya. gracia. Con cualquier rectángulo, eso lo vamos a ver al tiro en GeoGebra, con cualquier rectángulo esto no funciona. La gracia es que Sí. son rectángulos dorados y por lo tanto el lado largo mide 1 más raíz de 5 y el lado corto mide 2. Multiplicado por alguna constante, la que quieras, pero que te puedes olvidar para efectuar el trabajo. Entonces, cuando hago la proporción, este lado largo mide 1 más raíz de 5, este lado corto, que lo copié de acá, mide 2. Y en este otro lado, ese lado mide 2 y este lado de aquí, finalmente nos convencimos, es raíz de 5 menos 1. Uy, ¿y serán iguales esas dos cosas o no?
¿Qué saben ustedes de este numerito? 2 partido por raíz de 5 menos 1. Si uno racionaliza, raíz de 5, tengo que instalar la tablet, pero me creerán que no he podido, simplemente. Raíz de 5 más 1, partido en raíz de 5 más 1, ¿cierto? ¿Y a cuánto llega con eso? ¿Cuánto da eso? Em, A raíz de 5,1 dividido en 2. Claro, son iguales. Son iguales. Uf, qué largo que salió, pero es porque nos hemos demorado en las vueltas que nos hemos dado. Son iguales. O sea, estos lados son proporcionales. ¿Y qué es lo que dice el teorema, el recíproco del teorema fundamental? Que si estoy dividiendo en lados proporcionales, entonces estas dos de aquí han de ser paralelas. Oh, qué fantástico, porque si son paralelas, entonces ahora ya me olvidé de lo que pasó allá. Estos dos de aquí son congruentes. Y era justo lo que necesitaba, porque al ser congruentes, son ángulos correspondientes entre paralelas ahora, estos son complementarios, o sea, este ángulo completo es extendido y se acabó mi demostración y todo lo demás. Pero en lo que me demoré fue en tratar de demostrar, porque no podía pasar de largo de aquí para allá, porque justamente este era el punto que no sabía que se cumpliera. Quiero borrar, pero antes me gustaría que preguntaran si hay aquí algo que les quedó como poncho, digamos, y necesitan que lo miremos de nuevo. Profe, por mi parte todo bien. Ya, Todo voy a súper bien. borrar ahí, muchas gracias. Voy a borrar ahí para que vean cuál es lo de la demostración que importa. A ver, voy a recapitular. Nuestro objetivo es tratar de demostrar que este de aquí, el ángulo ACF, es un ángulo extendido porque esa es la técnica que uso para demostrar que tres puntos son colineales. Decir que el ángulo que forman es un ángulo que mide 180 grados. Porque, como les digo, eso es lo que sé, construir ángulos, construir triángulos. Pero eso de colineales, ¿qué es lo que puedo decir? Que pertenece a una recta, no tengo una manera geométrica de demostrarlo. Y entonces, para demostrar que son colineales, fui primero a mirar el triángulo FGC, que es un triángulo rectángulo, y decidí ir a copiarlo aquí en el vértice D. ¿Cómo? Tomé GF y lo trasladé aquí. Sé que puedo hacerlo porque sé las medidas de estos dos rectángulos. Y GC y lo copié acá y formé este triangulito amarillo que no le puse ni nombre. Y como son, por criterio LAL, triángulos congruentes, el triángulo se vino con sus angulitos ahí. Y entonces mi objetivo era tratar de demostrar que este ángulo era congruente con este. Ya, como no sabía cómo demostrarlo, dije ya, mejor voy a tratar de demostrar que esa recta amarilla es paralela con AC. Como no sabía tampoco cómo demostrar que fueran paralelas, porque no tenía los ángulos, que era la herramienta que tenía el semestre pasado, dije, voy a ir por el teorema recíproco, el teorema fundamental. Y ese me dice que tengo que ir a mirar la proporción que hay en los lados. Y eso fue lo que fui a mirar. Escribí las dos proporciones usando el hecho que eran rectángulos dorados y llegué, claro, a dos números que en apariencia podrían haber sido distintos y que yo no supiera que estas cosas se racionalizan y que al racionalizarlas y simplificar, fíjense que aquí me queda un 4, se va con el 2 de ahí, me queda un 2, me queda raíz de 5 más un medio, son iguales. Y el recíproco del teorema fundamental dice, si tengo ahí una proporción en los lados, entonces esos dos segmentos son paralelos. Y era lo que necesitaba para demostrar esa congruencia. ¿Estamos? Javiera, ¿tienes levantada la mano de nuevo o es todavía por tu...? Se me había olvidado bajarla. Perdón, Ya. profe. Bueno, ahora sí. No te preocupes, si era por si querías preguntar algo. Ya, ahora te escuchamos, Javiera. ¿Cuál es tu argumento?
Borré todo ahí para que te quede facilito. Ya. De nuevo hice la paralela en C ¿Ya? y ahí. Sí, yo- Y la extendí un poquito más. I love your style. Sí, Ya. extendí el segmento C un poquito más. ¿Ya? Ya. Para- Igual usé lo de los colores, que arriba era en el punto F era verde y abajito moradito. ¿Ahí? ¿Sí? Y el de Y el arriba color. moradito. No, pues, ya puse ese moradito. Ya, pues celeste. Dale, los colores no importan. O Ok. sea, eso. Em, como GF es paralelo CH, Ujú. el ángulo que se forma en C, el FCH, también va a ser el azulito. El FCH es en realidad el moradito, ¿cierto? O sea, FCH. Sí, y el de abajito ¿Ya? es el azulito. Ok. Estamos totalmente de acuerdo. Ya. Después extendí un poquito más H para hacer otra paralela, pero ahora en CF que pase por el punto H. Ahí no te entiendo lo que quieres. Es que para después hacer opuestos por el vértice que Aquí la si entendí. sí, ¿Ya? porque si trazo después o sea, como una diagonal en BH, quería que mis... ¿Ahí? Ay, ¿Esa? sí. ¿Ya? Aquí sí. Eh, mm, había hecho, o sea, había creado perdón, no había hecho el BH, había creado una paralela CF que pase por H. Una paralela A a CF, CF que pase por H. Ya, ok. sí. Digamos que es por ahí. Con buena voluntad, paralela. ¿Ok? Como el C, o sea, FCH, Ujú. como están en paralelas, el ángulo que se forma ahí como en H también es azulito. Claro, sí, de acuerdo. Azulito, sí, el que está al opuesto por vértice también es azulito, después moradito y así. Bueno, ya, ahí, sí, ok. Ya, así. Sí. Pero es que tengo esto tan rayado que me enredo un poquito. No te preocupes. Después, ¿qué hice acá? Ah, ¿Ya? lo que había hecho era como CH es igual a BE. Ujú. También CB tiene que ser igual a HE. CD, HE. No, pero eso no es cierto. CB a HE. Pero eso no es cierto. Acuérdate que CD mide 1 más raíz de 5 y HE mide 2. CD es congruente con F. No, no CD, B. Ah, sí, sí. Es un cuadrado ese. Sí. Sí. Entonces, después tracé la diagonal BH.
Ya. Mira, Javiera, estamos demorándonos mucho. Si quieres, Pero después se lo digo entonces que he dicho tanto aquí que sí, sí. porque tienes mucho rayado ahí y quiero mostrarles algo para que vean que es crucial el hecho de la proporción, o sea, no habríamos podido salvarnos de hacer algo con las proporciones. Déjenme tratar de salir aquí. Voy a ir al GeoGebra. Voy a hacer uno nuevo, claro. Ya, voy a hacer voy a hacer un rectángulo cualquiera. Pero me voy a asegurar que sea rectángulo, así que voy a tomarme ahí el tiempito de hacerlo. Paralela. Voy a ponerle el punto de intersección porque a veces es medio traicionero esto. Ahí. Y ahora sí voy a hacer el polígono. Ahí. Bueno, y el tema decía que tenía uno pegado aquí al costado. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Rotar, ¿verdad? Este objeto, con respecto a ese punto, en 90, y lo estamos trazando para acá, o sea, es en sentido horario, ¿cierto? Ahí. Bueno, aquí mis puntos se llamaron de otra forma, pero fíjense en lo que ocurre con esas dos diagonales. La que va aquí y la que va ahí. No tienen por dónde ser colineales. ¿Se fijan? Sí. Y claro, yo podría haber jugado aquí con los ángulos rectos, pero aquí me doy cuenta que con los puros ángulos no voy a llegar a nada porque estos ángulos en realidad no tienen nada que ver con eso. Depende de mi rectángulo. Va, ahí. Ah, claro, y en algún minuto, en un solo minuto, ahí si tengo harto cuidado, se ponen colineales. Si me muevo un poquitito, ya no. Ah, claro, ¿y cuándo se ponen colineales? Así medio a ojo nomás, justamente cuando están en esa proporción, cuando se parecen a mi tarjeta o a mi carnet de identidad, la formita. Sí, ese es mi dato para saber si el rectángulo es de oro o no. En todos los otros casos, ustedes se fijan, no piensan ser colineales. Y entonces es muy fácil de verlo, que voy a necesitar esa proporción para poder llegar a la conclusión. Bueno, hicimos ahí nuestra... Profesora, Cuéntame. con respecto a eso mismo que demostramos, nosotros ¿Sí? podríamos decir que si se cumple que la diagonal de, si nos vamos arriba a la imagen, la diagonal del ¿Ya? primer rectángulo, en este caso sería la diagonal AC, coincide, bueno, eso es lo que ¿Ya? queríamos demostrar, parece, que prácticamente Si que son la... colineales, si son colineales, el rectángulo es de oro, sí. Eso Sí, es cierto. ¿eso? Sí. Ah, Sí. ya, está bien. Bueno, lo siguiente tiene que ver con algo que la Francisca mencionó. Y bueno, es lo que acabamos de demostrar además. Si yo tengo, me quedó súper floripondio mi cuadradito que le puse dot al dibujo. Si yo tengo un rectángulo de oro y le corto el cuadrado que hay ahí del lado 2, entonces lo que me queda también es un rectángulo de oro. ¿Por qué? Porque la razón que me queda aquí es 2, esa raíz de 5 menos 1, que ya probamos que haciendo ¿cómo se llama? La racionalización, llego al 1 más raíz de 5 medios también. Así es que efectivamente, eso es así. Ahí está esta la demostración de lo que hicimos en la mano. Bueno, al mirar ese ejercicio en que uno puede cortar el cuadrado y volver a tener un rectángulo de oro,
puede decir de inmediato, pero ¿y si lo hago de nuevo? ¿Y si lo hago de nuevo? Porque uno tiende a pensar en procesos recursivos, ¿verdad? Bueno, lo que obtenemos es lo que se llama, y que han visto seguramente en muchas partes, la espiral logarítmica. Partí con un rectángulo de oro. En este caso la estamos haciendo ajustada con rectángulo de oro. Probablemente, por ejemplo, con la sucesión de Fibonacci, uno tiene otra, y de veras que yo traía ahí una que quería, no sé si está el autor presente, pero ese fue el Cristóbal. Él construyó estas espirales con un método ligeramente distinto, pero que sigue el mismo principio, este de la espiral logarítmica, que es un lugar ahí clásico en donde están presentes estos rectángulos de oro. Es muy entretenido de hacer esto. Uno parte con su rectángulo de oro y va cortando los cuadrados. Estos son semicircunferencias. Tiene un nuevo rectángulo de oro, corta el cuadrado, le queda uno nuevo, tiene uno nuevo, etcétera, y sigue ahí, puede seguir hasta infinito. Profesora, Cuéntame. si se hace hacia el otro lado, la espiral queda como al otro lado, ¿no? Si se cortan ahí disculpa, si se cortan como los cuadraditos de la mano izquierda y no los de la derecha. Ah, sí, por supuesto, es Ah, ya. equivalente. Y si tienes Ah, ya. el rectángulo puesto en forma vertical, es la construcción la interesante. Siempre tienes que hacerlo siempre al mismo lado, nomás, para que te resulte esto de que se van juntando los pedacitos de circunferencia y se va armando la espiral. ¿Sí? Claro. Sí, gracias. Profe, ahí dijo que eran semicircunferencias. ¿De Ujú. dónde hasta Arcos de dónde? circunferencia. Arcos de circunferencia. Te paras aquí, tomas ese arco y lo llevas hasta ahí. Ahí paras. Ahora tienes un nuevo cuadrado. Te paras aquí con este nuevo arco y dibujas. Etcétera. Ya. Es bueno que lo hagan, porque ahí cuando uno lo ve a otros hacerlo no tiene mucha gracia. Esta, como les digo, es la forma con el número de oro todo el tiempo, que es lo que estamos usando el rectángulo dorado. ¿Sí? Porque bueno, hay varias técnicas, en distintos lados van a ver distintas técnicas. Ok. Antes de ir a eso, un segundo, quiero mostrarles, si uno va a internet y escribe número de oro, puse número de oro, así que sí, eso quise decir, pues número de oro. Para Selena me pasa. La cantidad de artículos que van a encontrar es un montón, pero lo que quiero mostrarles es esto, en las imágenes. Todas las aplicaciones. Aquí está lo que les hablaba de las conchas de Nautilus y de otros objetos. Miren aquí, en arquitectura, en la Torre Eiffel, el hombre de Vitruvio, las proporciones del ser humano, eso es Da Vinci. Aquí está esta construcción usando Fibonacci. Miren, esta es al revés. Parte de un rectángulo 1 y empieza a dar la vuelta completa. Pero la asociación de Fibonacci está asociada al número de oro justamente. En la pintura, en las proporciones justamente de la pintura. En la astronomía, el año pasado, el trabajo que hicieron, que ustedes están haciendo en cultura, lo tuvieron que hacer en número de oro en distintas cosas, en las secuencias de ADN, mucho en conchas de caracoles y cosas así, en arquitectura, en ser humano. Profe, Cuéntame. también tiene que ver El con la ADN. forma de los huracanes vistos desde arriba. Las espirales, también las espirales generalmente las ajustan, pero miren, este tipo de espirales, como en este es una distribución en el pétalo de una rosa. Ahí hay varias de espirales. En música, también hay proporciones que tienden al número de oro. Quería mostrarles en temas de botánica, en crecimiento de los árboles, en la forma en que se distribuyen las hojas, etc. El Partenón es uno de los ejemplos clásicos, los egipcios también lo usaron. Ahí hay la fotografía actualmente, el diseño, los instrumentos musicales, etc. Hay millones de aplicaciones para todos lados.
en casi todas las áreas del saber. Son las 10:15. ¿Saben qué? Déjenme terminar rápidamente, es que nos demoramos mucho en la demostración. Esta era la demostración que le correspondía al José, que me avisó que estaba sin internet, lo que me recuerda que además está la tarea de Fernanda. ¿Está ahí la Fernanda, no? No parece. Así que esto se los digo súper rápido. En geometría hay muchísimos objetos en los cuales uno encuentra proporción áurea. ¿Qué nos interesa en este minuto, por lo que conocemos? Bueno, lo que vimos del rectángulo, el pentágono regular y lo que hay dentro, que es la estrella de 5 puntas. Aquí uno encuentra proporción áurea en un montón de segmentos. Y aquí había algunos. EC es AB. ¿Qué es lo que es EC? La medida de una de las diagonales. La razón entre la diagonal y el lado es phi. Están en razón 1 más raíz de 5 es a 2. EI a IC. EI, fíjense que EI estaba puesto aquí para darse cuenta que lo que se forma AB y E ahí es un rombo. EI es la misma medida que AB, uno lo puede comprobar. Pero ese EI al pedacito que sobra también. De H a HG. Estos eran los lados de triángulos isósceles, ¿se acuerdan? DH y HG es una de las bases, así que ahí, de nuevo, todo está en proporción divina o proporción dorada. Y la forma de mostrarlo, ahí dejé algunas cosas marcadas. Nosotros vimos en clases el semestre pasado que la diagonal era paralela a uno de los lados. Así que aquí lo único que hay que hacer es usar teorema fundamental y después la tarea 2, porque el teorema fundamental me da la proporción de esos lados, pero después con la tarea 2 que hicieron, también me da la proporción de los lados paralelos. Y es inmediato. Pero es interesante de verlo como proporción. Y después en la otra, que es exactamente lo mismo, este triángulo isósceles con esta que también sabemos que es paralela y escribir las proporciones. Así que es muy simple, ¿sí? Puesto que es tan tarde, vamos a dejarlo de la tarea para la próxima clase. A lo mejor en una de esas la Fernanda tiene internet incluso y lo puede presentar. Porque me imagino que ustedes tienen que entrar a clase y yo tengo que entrar a una reunión, entonces alcanzar por lo menos a un recreíto valdría la pena, ¿cierto? Ay, gracias. Por lo menos ahora Profe, tuve un café. Cuénteme. la tarea 4 que está en el PDF, ¿para cuándo es? ¿Para el lunes? Ah, ya. Es que como aparecía en el cronograma ese que había hecho al principio. ¿Para qué me haces caer? La otra semana tuvimos receso. Donde está en el cronograma es donde es. Eso es lo que vale, porque está escrito. ¿Sí? La otra semana no vamos a tener clases y entonces es al lunes siguiente. Es como si tuviéramos 2 semanas para hacerlo. Es como si tuvieran 2 semanas para hacerla, pero la gracia es que aprovechen la semana. No la tengan ahí que hacer a última hora de todas maneras. Sí. Ya. ¿Alguna pregunta? Yo sé que fue más enredada, cada vez se están poniendo más complicadas. ¿Sí? Ustedes creían que siempre íbamos a navegar en cosas así facilitas. No, pues ahora ya estamos con cosas más complejas. Entonces está bien que nos demoremos porque la gracia es que lo puedan entender. Profe, disculpe, Cuéntame, Natalia. para la siguiente clase podríamos partir viendo un poquito lo de la demostración, la última, que pasamos rapidito. ¿La del Pentágono? Sí, por favor. Sí, lo que pasa es que ya para la otra clase vamos a otro tema y lo tienen que usar para la tarea que tienen que hacer. Entonces yo creo que ahí se les van a aclarar bastante las ideas. Tal vez Ya. podríamos dejar al final de la clase del jueves, para no También. contaminarlo con el tema de la otra clase, al final de la clase podemos revisar un poco de nuevo porque ahí ya van a haber pensado en la tarea, me imagino. Ya, profe. Van a tener mejor estructuradas sus preguntas. ¿Ya? Ya, pues, Tienes gracias. razón.
Mira, no había pensado en eso, en que voy a compartir en nueva pantalla, si me disculpan, porque claro, en la grabación queda pasando muy rápido. Ahora entendí para dónde iba tu comentario, Natalia. Mira, lo que nos piden es estudiar las razones, las proporciones, ver que el pentágono está lleno de proporciones áureas. Y entonces una de ellas es demostrar que la longitud de la diagonal es a la longitud del lado, como la longitud del lado es a esa longitud IC. Porque nosotros sabíamos ya que AB era paralelo a EC. Y sabemos entonces que AE es paralelo a BB. Por lo tanto, A, B y E es un paralelogramo. Y en un paralelogramo los lados opuestos son congruentes. Así es que EA es congruente con IB. Y AB es congruente con EI. Ah, pero este era un pentágono regular, así que AB y EA también eran congruentes. Por lo tanto, este de aquí es un rombo. Todos los lados son congruentes. ¿Ya? Eso es para ver que el escribir ahí en nuestra proporción EI o escribir AB o escribir DC es equivalente porque todas son el mismo número. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? DC es paralelo a B, porque una es diagonal es paralela a un lado. Y por lo tanto, el corolario del teorema fundamental me decía que si tengo una paralela a un lado, ya sea externa o externa, los lados son proporcionales. Y después en la tarea que hicieron, que fue la tarea 2, vimos que si teníamos esta situación, también las dos paralelas estaban en la misma razón. Entonces tenemos los tres lados en la misma razón. Y podemos usarlo entonces. ¿Cuál estoy usando aquí? Bueno, da lo mismo. EB es a DC como EI es a IC. Y al reemplazar, por lo que me pedían ahí, porque son todos lo mismo, tengo exactamente lo que aparecía. Y claro, AB y EI son lo mismo, así que aquí están repitiendo. Tengo exactamente eso, ¿verdad? Lado mayor es al lado menor, como lado total es al lado mayor. ¿Está bien? Sí, profe. Y luego, la otra proporción divina que salía tenía que ver con estos trocitos de aquí. Pero ahora me doy cuenta que de nuevo, estas son paralelas y por lo tanto, como tengo el teorema fundamental, su corolario y la tarea, al tener esta paralela, todos los lados son proporcionales. Puedo escribir las distintas. Yo creo que ahí escribí mal. Escribí S y no debía escribir S, yo creo. Ah, no, sí, era el lado, era la diagonal de nuevo. AB y EC miden exactamente lo mismo porque son congruentes, entonces es simplemente después jugar con cuáles son los trozos que tengo que tomar, cómo mencionarlos, digamos. AB es a HD, por ejemplo, como AB es a HI, el otro lado miden lo mismo. ¿Sí? Eso era lo que correspondía a la presentación que iba a hacer José, que era del pentágono regular. ¿Sí? Entonces en la tarea lo que les pido es que usen esta cosa de las proporciones para que construyan segmentos que estén en razón áurea, tal como aprendimos a hacerlo. Vimos por lo menos esas dos técnicas con la cuarta proporcional. Entonces, ¿cómo construir un pentágono regular? Si yo sé que en el pentágono regular, por lo que vi aquí en esta tarea, se dan estas proporciones. Este lado de aquí con este lado de aquí, tienen que estar en razón áurea. Entonces, todo lo que tengo que hacer es tratar de construir esa razón áurea en esa forma. En vez de en forma de rectángulo, como lo hicimos ahora en clase, de esta forma, acuérdense que este triángulo es isósceles, etc. Ahí debería practicar, esa es la razón de la tarea, dividir un segmento en proporción áurea y usarlo para hacer una construcción más complicada. Ahí espero que haya quedado bien para que cuando revisen la grabación puedan entenderlo. Sí, ¿Está profe, bien? quedó mejor.
Gracias. Ya, sí, no me había dado cuenta que como eso no está en la clase, si lo paso muy rápido no tienen cómo revisar. Pero mira, yo creo que ahora se siente como mucho más nebuloso porque lo estuvieron viendo, me estuvieron viendo a mí hacerlo. Pero una vez que ustedes se metan en el GeoGebra, se van a dar cuenta que pueden perfectamente. Es cuestión de práctica. Bien, si no hay nada más, terminamos por hoy. Chao, profe, que esté súper ¿No hay bien. sorteo hoy día? No, los días jueves hay sorteo. Ah, ya. Hoy día es martes Ya, recién, chao. todavía queda semana. Sí, Chao, chao, profe. Paola, que estés bien.